Bueno, pues vamos a empezar ya la primera charla de RetroEuskal 2013. En esta ocasión pues es la de desarrollos de ayer y hoy del estándar MSX. Para ello contamos pues con tres invitados de lujo, de lo que nos alegramos mucho que hayan podido acudir los tres hoy. Tenemos al fondo a la derecha, tenemos a Andoni Velasco. Andoni Velasco, pues bueno, viene un poco en calidad de usuario de toda la vida de MSX y bueno, viene a contarnos un poco la evolución de cómo ha ido el MSX y de todo un poco lo que ha vivido él desde que tuvo su primer MSX pues hasta ahora, que sigue siendo usuario habitual del sistema. En el medio está pues Manu Pazos, pues conocido desarrollador de hardware de MSX sobre todo, pues que acaba de publicar hace poco pues un lector de tarjetas SD que mola el cartucho del MSX. Y bueno, pues él un poco nos contará igual su punto de vista sobre el hardware y el MSX y todos los desarrollos que hay y ha habido para él. Y ya más cerca de mí está Jon Cortázar, que es director de Relevo Video Games. Es una empresa que desarrolla entre juegos para multitud de sistemas y plataformas. Perdón. Y entre ellos específicamente pues se dedica también a desarrollar juegos para el MSX. Y entonces bueno, esperemos que nos cuente su punto de vista del desarrollo de software para este estándar. Así que bueno, sin más, os doy el micrófono y adelante. Un aplauso para ellos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues igual empezamos la charla poniéndonos en contexto, ¿no? con qué es el MSX, con esta exposición que podéis estar viendo aquí, ¿no? Que celebra el 30 aniversario del MSX, en la que podréis ver pues bueno, desde los MSX1, MSX2, todas las generaciones que hubo de MSX, que como decimos lleva 30 años entre nosotros. Y bueno, pues surgió en un momento en el que la informática de consumo, la informática doméstica, pues empezaba a aparecer y en un momento en el que cada compañía pues iba lanzando sus soportes, sus sistemas, y en Japón pues bueno se apostó por incluir un estándar o por desarrollar un estándar que las diferentes compañías pues pudiesen desarrollar, es decir, se implementó unas bases y cada empresa fabricaba los ordenadores, ¿no? Y bueno, pues ha habido multitud de compañías de todo el mundo que han fabricado MSX, no solo en Europa ni en Japón, sino por todo el mundo. Y bueno, pues como vamos a ir contando un poco pues cómo persistió durante largo tiempo a nivel oficial, digamos, y luego cómo ha durado los amateurs, la gente que somos aficionados a este mundo, cómo le hemos seguido dando empuje. Y bueno, pues eso, hablando un poco de cómo se desarrollaban en aquel entonces y cómo se desarrollan hoy, pues programas, juegos, utilidades y hardware. Bueno, pues no sé, para empezar, tal vez hablamos un poco de algunas compañías españolas, ¿no? Como... Ah, vale, sí, es verdad. Un poco el origen de MSX, ¿no? Que siempre es anecdótico, puesto que hay controversia de qué significan las siglas MSX. El creador del estándar, el que ideó todo esto, Nishi, intentó captar, bueno, dice en la leyenda, ¿no? Que intentó captar cuantos más adeptos posibles entre las diferentes compañías que iban a fabricar los ordenadores, ¿no? Entonces a cada uno le iba vendiendo la moto de que las siglas MSX eran suyas, ¿no? Iba donde Panasonic, que es la compañía Matsushita Electronics, le decía que la M era suya. O iba donde Sony y le decía que esa S era de Sony, MSX era Sony. Y alguna otra compañía que no goza de muchos adeptos, pero bueno, pues la más importante, bueno, una de las más importantes, que era Microsoft, le dice no, de verdad lo que realmente significa MSX es Microsoft Extended, ¿no? Un sistema extendido de Microsoft, y de hecho pues aparece al arrancar los MSX1 aparece, ¿no? Cuando arrancas el BASIC.
Y bueno, pues dicho eso, podemos empezar a hablar de cómo las compañías en aquel momento, las grandes compañías, programaban o desarrollaban juegos y qué máquinas o qué sistemas utilizaban para ello. Manu. Vale, pues sí. Saber a ciencia cierta exactamente cómo desarrollaban es un poco complejo, porque las grandes compañías tenían unos equipos y unos sistemas de desarrollo que no han trascendido todos los detalles. Podemos conocer algunos de los que se utilizaban en España. En España, por ejemplo, es muy conocido el sistema que utilizó Operasoft, que llegó a un acuerdo con Philips para que les desarrollasen un entorno de desarrollo, el EAC, que significaba, creo que era EAC, sí, EAC, que también tenía dos nombres, se llamaba EAC y se llamaba EGOS, ¿no? Sí, que era Entorno Gráfico Operasoft, que es el nombre que yo creo que inicialmente le puso Opera, pero solo salió publicado por Philips con el nombre de EAC. Pues llegaron a un acuerdo con Philips en el que Philips les cedía un sistema de desarrollo bastante evolucionado, adelantado a aquella época, que era el PMDS, que era una especie de máquina central o servidor que disponía de una especie como de brazo, por llamarlo de alguna forma, en el que tú podías pinchar a terminales, y a través de ese terminal podías tener el control de la máquina. Tenías, por ejemplo, un terminal para MSX, un terminal para Spectrum, un terminal para Astra, y podías tener control de la máquina en el sentido de que tú podías parar la ejecución de un programa, debuguear, mirar el valor de los registros, ir paso a paso, el típico debug que tenemos en los emuladores, y así podías ver el estado de la máquina real mientras estaba ejecutando el código. Por aquel entonces eso muy pocas compañías lo tenían. En ese sentido Opera tenía una especie como de superioridad sobre el resto de las compañías aquí en España. Luego podemos hablar sobre compañías como Dynamic, que sí que puedes explicar tú. Sí, bueno, como ha dicho Manu, la gente de Opera trabajaba con un cacharro de las leches, ¿no? Dentro de lo que había. También tenemos que interiorizar que las máquinas que había en aquel entonces eran equipos muy limitados, entonces trabajar, digamos, con algo detrás de lo que tú estás trabajando, algo que te pudiese dar pistas de lo que está ocurriendo en la ejecución de tu programa o lo que sea, pues era muy complejo, y hacerlo desde la propia máquina, que también se puede hacer, ahora lo hablaremos también, pero es bastante espeso, digamos, y muy artesanal. Entonces contar con ese hardware adicional, pues digamos que les daba bastante ventaja. Por ejemplo, con Dynamic, que es un poco lo que trabajaban también con un PC que bajo MS2 pues podía tener una tarjeta que conectabas, podías conectar uno o dos ordenadores al PC, digamos, y sobre él mantener el control, ¿no? Poder, lo que comentaba Manu, cuando normalmente desarrollas y quieres ver un poco qué está pasando, pues paralizar, debuguear, ver cómo quedan los registros, ver cómo queda la RAM y todo, ¿no? Entonces era igual un formato menos evolucionado que tenían en Opera, pero bueno, también funcionaba un poco de esa manera, que luego también les permitía, pues bueno, también realizar esos ports y demás, ¿no? Es un poco en cuanto en España, más o menos la gente lo hacía más o menos así. Y luego también había mucho desarrollo, no, hablamos de comercial y amateur, pero en aquella época también los desarrollos comerciales eran muy amateur, entre comillas. También había mucha gente que desarrollaba su juego en casa, lo vendía a la gran compañía, digamos, y luego se ponían las medallas, ¿no? Entonces el chaval en su casa también lo hacía, digamos, que un poco a la batalla sobre el propio equipo, y con fragmentos de código pedazo a pedazo, porque no le entraba todo el código, más luego tener que andar trabajando con él, digamos. Y de esa manera salían luego juegos comerciales que se habían trabajado de esa forma, totalmente artesanal, ¿no? Un pequeño apunte sobre el PDS, la tarjeta esta, que se conectaban en los slots ISA de PC, los antiguos slots ISA, y luego tenían una especie de dos salidas, como ha dicho John, que iban a las tarjetas. Cada ordenador tenía su propia tarjeta, el MSX tenía la suya, el Spectrum la suya. Dicen las malas lenguas que tanto el hardware como el software se desarrolló, creo que fue en Inglaterra o por ahí, y los españoles, como somos muy avispados, lo que hicimos fue comprar una tarjeta de esas y luego aquí se replicaron, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho yo tengo una y pone el nombre incluso del que la replica. Y más de. Sí, más de. Entonces llegó a oídos del creador como que era una tarjeta muy conocida en España, y el hombre dijo, muy conocida, pero si yo solo he vendido una.
pues todas las compañías desde que tenían una o varias y el pobre hombre solo debe vender una. Luego también, pues Antonio, nos vas a contar cómo hacía Konami, ¿no? Sí, bueno, igual ha trascendido menos, ¿no? Porque es más fácil conocer esta historia reciente en España, ¿no? De cómo se programaba, incluso, como dice Manu, tener en sus propias manos el sistema de desarrollo, comparado con lo que puede llegar de un poco la cuna de MSX, que era Japón, ¿no? Entonces, por comentar anecdóticamente, pues cómo programaban en aquel entonces compañías como Konami o la propia Nintendo. Porque bueno, pues compañías como estas tenían una estación de trabajo HP 64000. Bueno, pues era un equipo que tenía su propio lenguaje de programación, pero que lo que permitía era, digamos, exportar o compilar el código programado en esa estación de trabajo a diversos sistemas, como podía ser la NES de la época o el MSX. Además, era una estación de trabajo, podríamos decir, modular o ampliable, ¿no? En la que se le podían ir agregando, pues, partes o ampliaciones, ¿no? Pues un programador de EPROMs, controladores de disco, pues en RAM, todo ello pues destinado a digamos, emular, replicar, o bueno, pues que los programadores estudiasen en cada momento cómo estaba funcionando la máquina en la que iba a correr después el programa que se estaba preparando. Bueno, pues he hecho un poco así el análisis de los distintos medios de programación. Tal vez podríamos hablar de los usuarios, de cómo, dejando a un lado las compañías lucrativas, podríamos llamar, cómo programábamos los usuarios en aquel momento. Es una característica bastante común, conocida y bueno, muy importante de los MSX, que en cuanto tú encendías tu MSX tenías un intérprete de BASIC, tenías el manual de BASIC que te habías comprado, bueno, que te venía junto con el ordenador. Entonces, raro es el usuario que con su MSX en casa no había probado a trastear, a poner un hola mundo, ¿no? Entonces, todos en casa manejábamos BASIC, con mayor o menor acierto, pero bueno, lo hacíamos. Además, pues bueno, había publicaciones, bueno, luego pararemos un poco en cómo eran algunas publicaciones, sobre todo las japonesas, que eran realmente interesantes, pues en las que aparecía pues programas o códigos para teclear tú mismo en casa y de los que ibas aprendiendo. Aparte del BASIC, pues si quieres retomamos un poco, puedes continuar hablando de otros lenguajes de programación, ensamblador y demás. Sí, bueno, como ha dicho Antoni, yo creo que, pues eso, más o menos todos los que hemos tenido un ordenador en aquella época, pues lo primero que hicimos fue aprender un poco de BASIC, de programación. Yo me acuerdo, en aquella época yo no tenía ni idea de programar, el que sabía era mi hermano, y a lo mejor llegaba allí de clase de informática y decía, mira lo que he aprendido hoy, pones play, ponía unas letras y sonaba música. Que yo miraba y decía, pues se ha puesto ahí CA o caca. O sea, ¿y esto cómo funciona? Esto funciona que tú pones palabras y hace música. Yo ponía, pues, play, fresas. Play, casa. Play, claro, yo ponía palabras. Digo, pues será que poniendo palabras suena música. Claro, yo en aquel entonces desconocía que era por notas musicales. Pues C, D, F, G, A, B, las notas musicales. Entonces, pues esas son las anécdotas curiosas de que en aquella época, por desconocimiento, pues intentabas trastear, te buscabas la vida y poco a poco ibas aprendiendo. Para mí un punto de inflexión increíble fue cuando vi en las revistas que si tú escribías letras salía un juego. Yo flipé por aquel entonces. Yo pensé que una cosa eran los juegos que estaban en cinta, que por arte de magia sonaba un ruido, unos pitidos y luego salía un juego, y por otra cosa las chorradas que tú haces en casa de printola y bip y play. Entonces, claro, yo cuando vi que copiando letras y números luego salía un juego, yo aluciné. Yo creo que desde ese momento fue cuando yo empecé a copiar todo lo que pillaba. Yo cogía un programa, empezaba a copiar todo lo que me salía y salía el juego, o no salía, a veces estaban malos juegos y no salían. Y yo luego lo que hacía era o bien mirar el manual del ordenador, ir instrucción por instrucción para ver qué hacía, o simplemente ir quitándolas a ver qué pasaba. Entonces yo cuando iba quitando instrucciones y de repente desaparecía el muñeco, digo, pues esto a lo mejor es para poner un sprite en pantalla. Cuando quitaba otra y a lo mejor ya no me respondía, digo, a lo mejor es que esto era para controlar el teclado. Y así por ensayo-error, en mi caso, fue como aprendí
pues a dar mis primeros pasos en Basic, que supongo que será más o menos como nos pasó a todos. Sí, al final yo creo que somos generación de picar teclados de listados de Basic. No sé si todos los de aquí, pero supongo que por aquí habréis picado teclados de Basic, listados de Basic. Si tiene, o sea, una cosa que estaría bien, si tenéis alguna duda o pregunta mientras estamos hablando, yo creo que sería mejor que si queréis saber algo sobre eso, pues sobre los sistemas de desarrollo, sobre cualquier cosa, nos interrumpís, nos hacéis las preguntas y encantados. A mí me pasaba parecido que, como ha dicho Manu, que al final, bueno, yo tenía el agravante de que mis padres no querían que jugase con ordenador. Entonces me compraban revistas y libros. Entonces, claro, tecleaba como una normal, porque claro, al final lo que tenía era lo que veía yo en la foto de la revista y que si picas esto va a salir esto. Y dices, joder, pues hasta un año, año y medio de tener el MSX no tuve mi primer juego. Bueno, y lo copié de un amiguete. Entonces, claro, ahí te forzabas un poco. Es que también era una época donde éramos un poco pioneros. Al final nuestros padres desconocían por completo lo que era el concepto de los ordenadores y de los juegos y les tenía mucho miedo y desconocimiento y demás. Y además era un momento también muy didáctico, ¿no? Porque es lo que comentaba también Manu, en las revistas es que estaban plagadas de rutinas, de programas completos, todo gratis, digamos, para que tú lo escribieras, que no existía ese concepto. O sea, era un concepto que ahora lo piensas y bueno, ¿no? Entonces, el acceso a la programación era como más directo. O sea, tú, ahora mismo un chaval compra una revista y, bueno, igual son más noticias, juegos y demás, pero tiene que ser una revista muy dedicada, muy concreta, muy de informática, muy de programación y tal, para que te venga algo relativo a la programación. Antes no, antes se hilaba el videojuego con la programación y demás, ¿no? Entonces, tú tenías los juegos que te salían nuevos y luego listados para teclear y tú aprender, ¿no? Entonces, de esa forma, hombre, no quitando instrucciones a ver qué pasaba, pero cambiando el numerito 3 que salía una variable que eran las vidas y poner 8 y si tienes 8 vidas, pues bueno, decías, joder, soy la hostia, soy programador. O sea, sí empiezas un poco a trastear y al final, pues eso, el Basic es lo que más directo tienes porque es el compilador que tienes, digamos, o el intérprete que tienes, nada más encender el equipo y con eso te empiezas a hallar. Luego empiezas a ver en las revistas que hay algo más allá del horizonte, que es el código máquina, el ensamblador y demás, y que hace las cosas súper rápido y súper bien y aprovecha mucho el ordenador y dices, bueno, pues eso será algo interesante, ¿no? Yo en la época no toqué nada en ensamblador, salvo un par de rutinas que hice en código máquina así puro, porque era bastante más complejo de ahora y tampoco se centraban mucho las publicaciones en código máquina, aunque había mucha información también. Es que ya tenías que trabajar con un compilador y demás, no sé si le va a pasar a Manuel, si alguno, porque yo tampoco trabajé con ningún compilador de la época, el Compass o alguno de estos. Sí, pues sí, como supongo que también quizás os ha pasado a uno de vosotros, llega un momento en que el Basic se te queda corto. Intentas hacer un juego, yo me acuerdo que intenté hacer un juego tipo Profanation y simplemente para redefinir los caracteres, para utilizar los tildes, consistía en tú ibas redefiniendo las letras del ordenador, por decirlo de alguna manera, y ibas creando gráficos y luego al escribir con print esos gráficos salían pantallas. Yo, como era muy hábil, pues todo con VPokes del MSX, es decir, que tenía que cargar primero un programa simplemente para una ristra de VPokes ahí, en vez de grabarlo a la VRAM, no, a lo bestia. Primero un programa que cargaba los gráficos y luego el programa en sí. Pero el programa estaba hecho tan chapuceramente que solo tenía espacio para 2 pantallas. O sea, lo que era el juego con 2 pantallas, pintar el árbol y tal, y no me entraba más. Entonces, claro, llega un momento en que tienes que dar el punto ese de dejar atrás el Basic y pasar al código máquina. El código máquina cuando aquello era magia negra. Era algo que tú escribías era para gente para gente muy rara. Bueno, vosotros lo sabéis, que por aquella época también le dabais eso, y era gente que sabía un lenguaje prohibido, que con unas artes extrañas y unos números complicadísimos iba todo muy rápido. O sea, tú puedes hacer cualquier programa que lo que a ti te llevaba a mover un muñeco de lado a la pantalla podía llevar varios segundos, en código máquina al instante sabes que no lo veías, o ponías retardos o no se veía. Entonces había que aprender código máquina. Pero claro, código máquina no teníamos tanta información como quizá ahora. Es lo que decía John, que hoy quizá las revistas no se centran en enseñártelo, pero entras en internet y tienes todo tipo de información a mano. Entonces ahí tienes que buscarte un poco la vida con los libros. Yo aprendí ensamblador en clase de matemáticas. Yo era un matado en matemáticas. Entonces yo lo que hacía era, yo me llevé mi libro de Aprende ensamblador con Joe Pritchard, creo que se llamaba. Sí, Joe Pritchard era, sí. Y yo lo que hacía era, mientras estaban hablando ahí de integrales, distancias entre planos y, no sé, otras artes extrañas y de magia negra que yo no entiendo,
ahí está Tabú. Yo estaba leyendo el libro y me acuerdo que mi buena profesora, Carmen Arana, por cierto, un día se acercó y vio que estaba con un libro raro. La mujer lo cogió, empezó a ver allí opcodes, Z80, testates y pero la cosa es que me dijo, sigue, al menos haces algo de provecho. Y yo creo que así aprendí ensamblador a programar. Y respecto a las herramientas, los primeros ensambladores, al menos con los que yo trabajé, eran muy rudimentarios. Me acuerdo que el primero era, creo que se llamaba RSC2 o algo así, que funcionaba con un número de líneas como si fuesen BASIC y tenías que ir metiendo las instrucciones de una manera muy rudimentaria. Y la verdad es que los pasos eran muy complejos de dar. No sé, ¿vosotros qué experiencia tendríais en ese sentido? La verdad es que mi experiencia en ensamblador era para el señor oscuro, como tú has dicho, ¿no? Era unas letras que no comprendía nadie y la verdad que yo a mi nivel lo cogí ya bastante tarde. Yo ese libro del Pritchard también lo consumí, pero mucho tiempo después, y de hecho lo primero que leí para programar en ensamblador era el curso de ensamblador de Néstor, que bueno, menos enseñar a programar era todo, pero bueno, era divertido. Y bueno, entonces yo, el que se ríe también lo leyó y sufrió el hacha. Bueno, entonces yo, como lo cogí bastante más avanzado, pues existía alguna otra aplicación más, ¿no? Lo que hemos dicho antes era picar letras que no había quien entendiese. Ya existían programas avanzados como el Compass, en el que bueno, pues podías poner etiquetas, podías poner referencias, no sé, era algo más avanzado, incluso podías ejecutar, estaba residente, volvías, ¿no? Era un avance. Además que para aquel entonces ya existían multitud de programas de apoyo, ¿no? Digamos, podríamos decir, es decir, editores de gráficos como, bueno, pues el Grapsaurus podría ser, bueno, una serie de editores de gráficos, había trackers de música, de manera que te podías apoyar en ellos y no tener que programar absolutamente todo desde los gráficos, el vídeo, la música, etcétera. Y bueno, esa fue mi experiencia. Bien, vale, pues si queréis pasamos a hablar un poquitín sobre la información de la que disponíamos en revistas, aunque más o menos ha tocado un poco. Las revistas de aquella época, como decía John, pues aparte de hablar de videojuegos, siempre había un pequeño apartado en el que te enseñaban algo de programación. Y yo creo que en España en concreto destacaba, creo que la Input MSX, en el caso de, pues esto, del sistema de MSX, creo que tenía artículos... Sí, artículos técnicos bastante interesantes. ¿Sabes? Quizá otros, pues Micromanía o MSX Club. MSX Club, pero quizás más en su última época, creo. Al principio era más centrada, sí, en juegos basic y comentarios sobre juegos. Pero la Input, además de que estaba a color, yo me acuerdo cuando aquello flipaba, y es donde publicaron los gráficos de tu amigo, por cierto, el del dinosaurio, el del joystick y todo aquello. Ahí sí venía bastante información. Yo con la Input recuerdo que fue con el que hizo mi primer juego conversacional. Un juego estos de escribir, de ir norte, ir sur y todo aquello, el Mystery Mansion se llamaba, me acuerdo. Pues yo con esa revista aprendí a programar. Y estamos quizás en un poco de desventaja respecto a los japoneses, porque los japoneses disponían de revistas como esta, la MSX Magazine, que desde los primeros números o desde el primer número directamente, aparte de tener toda la información sobre el sistema, es decir, aquí pues en los distintos números te daban todos los registros, te decían los opcodes, te decían todo lo que tú necesitabas para programar con ejemplos. Te enseñaban también qué puedes hacer a nivel de hardware. Te enseñaban pues las señales de los slots, del puerto de impresora, de los joysticks, y siempre en cada número te enseñaban a hacer un cacharrillo, pero un cacharro en toda regla, porque llegaron a hacer digitalizadores de vídeo, no sé, escáneres de mano, o sea, empezaron quizá con chorradas de manda este dato y enciende este LED, se encendió una lucecita, y acabaron haciendo, no sé si llegaron a hacer incluso un robot de estos que se podía manejar con el MSX. Entonces en ese sentido estamos quizás en un poco de desventaja, y por eso quizá allí en Japón fue tan extendido el MSX, porque ya no era solo un ordenador con el que tú podías jugar, sino que además de poder aprender a trabajar, podías hacer hardware, podías controlar otras máquinas o dar tus primeros pasos en la creación de robots o cosas así. Y claro, luego de ahí salieron
pues genios como los que tenemos ahora, tipo Katsuhiro Tsuyikawa, que hizo el One Chip y cosas así. Sí. Pues no sé si al final es un poco lo que has dicho, lo que incluso habéis comentado por ahí. Si yo me acuerdo de la MSX Club, de un programa de sintetizador de voz. O sea, ahora quién se compra una revista y programa un sintetizador de voz para su ordenador. O sea, al final, digamos que era otra época y sí que es cierto que venía un montón de información a nivel práctica para aprender y para cacharrear. Incluso en algunos casos hasta para piratear juegos en algunas revistas, pero bueno, en fin, que venía información de todo tipo. Luego no sé, igual podemos comentar algo de los juegos. Sí, porque los de las producciones que se desarrollaban por aquí y las de Japón. Bueno, en MSX sabéis que en cuanto a juegos el referente siempre es Japón y sobre todo Konami. Y bueno, cómo se hacían bastante bien las cosas y cómo se desarrollaban juegos que explotaban el sistema al 100% y que demostraban realmente lo que podía hacer un MSX en cuanto a gráficos, música y demás. Aquí tuvimos menos suerte con los juegos europeos, digamos, porque el MSX, como no estuvo tan extendido, pues tampoco gozaba de ese beneficio comercial que tal vez le pudieran dar a las empresas. Y hacían digamos que las conversiones un poco a salto de mata y se centraban más en el desarrollo en Spectrum, que era la máquina que más beneficio comercial podía obtener, y a partir de ahí después hacían la transición a MSX de forma un poquito más, digamos, rápida y sin tener en cuenta el sistema, no solo en cuanto a la calidad del juego o al utilizar las posibilidades que da MSX, sino en cuanto a compatibilidades, a respeto por el sistema, etcétera, porque al final el MSX, como ha dicho al principio Andoni, no es un ordenador concreto, es un sistema, es una serie de pautas que los productores, los fabricantes tienen que seguir para crear ese ordenador, con lo cual hay infinidad de configuraciones de diferentes MSX, con la RAM por un lado, por otro, con X cantidad, con tal. Entonces, claro, había juegos de aquí que te los comprabas en cinta, los cargabas en el MSX y podían funcionar o no, y estaban ahí en el Corte Inglés. O sea, te quiero decir, y igual se fijaban en que funcionaran en los MSX más estandarizados o que se vendiesen más por aquí, o el que tenía justo el que tenía mano tal, o que contaba con que tuviese 64K de RAM, o que estuviese ahí la RAM, o lo que fuera, y se hacían pues verdaderas chapuzas que se pasaban por comerciales y se vendían. Y ahí, bueno, no solo a nivel visual, sino a nivel de comprensión de lo que es el propio sistema en sí mismo, ¿no? Que se pasaba un poco por alto todo eso, y en el MSX en concreto es bastante importante. Sí, como bien dice John, pues el problema que yo creo que tuvieron aquí las compañías, por una parte, era que era un sistema minoritario y no interesaba económicamente quizás desarrollar específicamente para MSX, sino que era mucho más sencillo hacer una conversión directa de Spectrum, con lo cual no aprovechabas el hardware del MSX. Por eso los juegos que solían hacer eran calcos de Spectrum, que incluso iban bastante más lentos que en Spectrum. Con lo cual, claro, tú decías, un MSX debe ser una patata. Las discusiones que he tenido yo con amigos que tenían Commodore, Spectrum, claro. Y ahora llegabas al MSX y ponías algo de Konami, muy bien. Ahora ponías una versión y te lo primero te decían, pero es que el Spectrum tiene scrollers de 1x1, lo mismo que tiene el scroll del Commodore. Y digo, bueno, a ver, dice, dime de Konami alguno. Bueno, no vale, pero y los gráficos y los sprites, no se mezclan los sprites de color, nada. O sea, era siempre con los colegas un tira y afloja. Sí, pero bueno, divertido, pero al menos tenéis la oportunidad de enseñarles un juego de Japón. Claro, tú imagínate el típico chaval de barrio que solo cambia juegos con sus amigos y vienen con eso, por los últimos juegos de Dynamic o de Sword Trapa o algo de esto. Y, bueno, por ponerte un ejemplo, sí. El Double Dragon de Sword Trapa. Pues le pones, bueno, primero no funcionaría en un MSX, no, pero a ver, quizá ya te digo. No, es que ni con el Poké, porque machacaba el registro de subslots. Entonces, claro, el problema de muchos de esos juegos, o el Mad Miss Game, que recientemente pues lo arreglamos, es eso, es que los desarrolladores no tenían en cuenta el sistema. Entonces decían, bueno, aquí hay RAM, pues descomprimimos como en el Spectrum. Decían, a lo mejor mantenían el mismo tipo de configuración de memoria que en el Spectrum, y eso en MSX pues te podías cargar a lo mejor un registro. Claro, cambiar de ese registro a machacar ahí o escribir ahí, lo que hacías era cambiar la configuración de slots. Claro, si tenías un MSX pelado que no tenía ni los slots expandidos y tenía la RAM a lo mejor en el mismo sitio donde el slot y los que tenían 32 KB 64 por el tema de las ampliaciones, las incompatibilidades eran enormes. Pues también. Eran brutal. Claro. Y esos juegos es que, claro, no funcionaban, ni funcionarán. Hay que modificarlos para que anden. Entonces, claro, eran
chapucillas, pero chapucillas pues por lo que digo, primero, porque no interesaba perder tiempo en hacer el juego bien y conocer el hardware, y por otro quizá porque no tenían información de cómo funcionaba realmente. A lo mejor ellos les dieron el ordenador, le dijeron esto lleva un Z80, lleva un PSG como el Spectrum, bueno, el Spectrum el 128, y búscate la vida, chaval. Tal como lo haces en Spectrum, intenta hacerlo en MSX. Entonces, claro, no sabría qué ejemplo poneros, pero intentar hacer el sistema de cómo se hace en Spectrum, hacerlo en MSX es hacer que vaya todavía muchísimo más lento. Es decir, descargarte, pues no sé si como son las tarjetas de hoy en día que tienes a lo mejor OpenGL o cosas de estas para acelerar cosas gráficas, pues en vez de hacerlo con las aceleraciones gráficas que podría hacer el MSX en ese momento es, bueno, lo hago todo a pelo, bitmap, pintando bit a bit. ¿Qué vas a hacer? Que eso no se mueva, que eso no ande. Y es lo que nos pasaba a los usuarios. Comentando esa batalla de Spectrum MSX, que al final es un poco lo que hemos comentado, que los juegos de conversión de Spectrum que eran bastante más en MSX pues eran una pena. Lo que pasa es que claro, bueno, hay algunas excepciones bastante buenas, pero no muchas. Pero el caso era que era lo que teníamos también, porque claro, en la época yo por lo menos en el MSX jugué un montón de juegos de casete por aquí. Porque claro, al final tú ibas donde tu padre, ibas a Corte Inglés y decías, jo, este juego de Konami de 7000 pelas, jo, está súper bien, me lo compras. Y dices, no, pues igual este de 800 pelas mejor, que está en cassette. Y tal. Entonces, ahí era un concepto, no se pensaba, los juegos no tenían un precio tan elevado como los cartuchos de MSX. Era como, también estaba un poco élite, digamos, ese punto. Aunque luego, pues, más adelante ya tienes, pues igual más... yo que sé, más capacidad de comprarte cosas y a día de hoy pues no tal, pero en aquellos tiempos o ir al rastro, sí, pero que al final no tienes el cartucho, digamos, ¿no? No, pero yo creo también que las compañías sacaban también los juegos a la misma vez por el tema de marketing. O sea, las daban igual y también por las tarjetas conversoras. O sea, tú tenías una programada para Spectrum, no te ibas a parar tampoco. Claro, no, y además ellos tenían su cuadrante de ventas y lo tenían súper fácil, súper claro. Decían en Spectrum, ¿cuántos vendemos? Pues yo qué sé, 3000. Y en MSX, ¿cuándo se venden? Pues 600 o 300 o 400, vale. ¿Cuánto tiempo tengo que destinar al MSX? 3 días. Punto. Y al final, la rentabilidad de eso, pues eso es lo que le sacaban. O sea, al final el tema comercial ha estado siempre, vamos. Sí, no, era otro punto. Sí. Bueno, a ver, quizá aquí partiendo de una pequeña lanza, es decir, no solo éramos chapuceros en España. Sí, bueno, donde... Sí. En Inglaterra también. Bueno, vale, pero estamos en el mismo caso. Me refiero que, por ejemplo, quizá nuestros queridos emblemas tipo Konami también la liaban en su día, o sea, es decir, quizá no era visible a lo mejor para todos los ordenadores, para todos los usuarios, pero por ejemplo el Metal Gear 2, el Solid Snake, si tú ese juego le pinchas en un expansor de slots, no va, no funciona, solo funciona en el slot 0, o sea, tiene que ser un slot primario. Entonces en su día, también quizá por desconocimiento o dejadez, a veces la liaban ellos también. Pues comentando un poco todo este tipo de problemas que podían generar, ¿no? Las diferencias entre los distintos modelos, comentar que eso suponía una gran ventaja, ¿no? Y que cada compañía pudiese hacer su ordenador y tenía unos slots de expansión en los que le podías pinchar un juego, pero es que le podías poner infinidad de cosas, ha hecho que el MSX en su momento no solo estuviese dedicado a juegos y bueno, estuviese presente en nuestras vidas. Comentábamos antes un poco, pues debatiendo lo que íbamos a comentar aquí, cómo el MSX estuvo en el espacio, ¿no? En la estación Mir, pues en su momento subió, bueno, había un equipo Sony F900 que era un equipo MSX que tenía un digitalizador de vídeo. Claro, pues estamos hablando de hace un montón de años, ¿no? Digitalizar vídeo, grabar en un disquete y demás, pues bueno, aquello era totalmente una ventaja. ¿Qué más? Pues había programas de contabilidad, de gestión, bueno, pues un montón de cosas y bueno, pues sí, anecdóticamente en este país hasta hace bien poco, ahora mismo no lo sé, en la renovación del permiso de conducir hay una maquinita, ¿no? Bueno, esta que tienes que hacer es ir esquivando, que baja la carretera. Eso es un MSX, que tiene pinchado ahí un cartucho. Pero no hay que dejar de mano tampoco el Philips que salió directamente para imagen.
sea que Correcto. ha estado en muchas televisiones. Ojo, Sí, sí. sobre todo en las locales. No en las generales incluso las tenías para yelloquear, porque era un hielo. Sí, eso es, tenía una posibilidad de superimponer imagen en digital sobre imagen en movimiento. La entrada por componentes no era porque era carísima, costaba millones, lo mismo que las placas de conversiones pero toda televisión ha tenido un MSX con la tituladora y tenía programas, sus hielo y además digitalizaciones que hacía el MSX2, en aquella época era maravillosa, lo tenía. Pero así, mucho de lo que... Y o sea, sabe de lo que habla que trabaja en eso. Sí, o sea, efectivamente, que lo que dice es verdad porque él trabaja y sabe clips de la época y sabe de qué va, sí. O sea, es un MSX, pues como decía Andoni, al ser un estándar abierto, los fabricantes hacían no solo un ordenador doméstico, sino que te podías encontrar pues, un MSX con Genlock, o sea, para sobreimponer imagen, mezclar audio. Imagen, porque era una mesa de mezcla. Ahí está, exacto. Luego también había un Sony que era todavía más, Sí, tenía mesa también. Sí, que tenía como esa mezcladora, ¿no? Que podías controlar y exactamente... Ahí está. Había ordenadores, o sea, MSX pues con teléfono integrado, con impresora, con Laserdisc. Philips sacó un modelo para darles los primeros CD-ROM. Claro, sí, cuando aquello era... Y el Yamaha de música. Los Yamaha de música. Con ordenador de síntesis FM. Ahí está, pero tenía el DX7 tenía el mismo chip que utilizaba el MSX dentro de... que es el sistema síntesis FM. Con sintetizadores, el MIDI. Hablando de que... Sí, se utilizaron los equipos de forma profesional. En distintos hábitos, ya sea de la música, del audio, del vídeo. Que eso quizá no lo pueda decir el Spectrum, por ejemplo. Bueno, ¿y con qué estábamos? Bueno, sí, con... Sí, bueno... Vale, pues bueno, hasta ese momento estamos hablando de la grandeza, pequeña grandeza en nuestro país, ¿no? Porque bueno, hemos dicho muchas ventajas, pero bueno, la verdad es que a nivel doméstico pasaba desapercibido, ¿no? Porque el compañero de clase tenía un ordenador que valía igual hasta menos y los juegos iban más rápido y bueno, pues te daba hasta vergüenza, pero bueno. Llegó un momento en el que se dejó de interesar absolutamente, se dejó de traer material nuevo. En Japón, pues bueno, seguían haciéndose cosas. De hecho aquí, bueno, pues estaba el Turbo R en el año 92, en marzo del 92, 99.000 yenes que valía, pero bueno, pues el precio de la informática no ha cambiado. Y entonces, bueno, pues llegado ese declive en el que un mes dejó de haber la revista en los kioscos, la MSX Club desapareció de la noche a la mañana. Pues bueno, los usuarios estábamos un poco desinformados, ¿no? Porque esa era la manera, como decimos, de estar al día, de tener listados, de tener noticias. Y claro que el contacto en aquellos momentos era por carta. Vamos, los clubes y demás que habíamos en aquel entonces o que empezábamos a hacer, pues nos enviábamos cartas. O sea, parecemos aquí unos abuelos ya, hablando de cómo programábamos, que nos enviábamos cartas, esto que es. Entonces bueno, empezaron a proliferar los clubes y las asociaciones de MSX o de ordenadores en general y empezaron a ser populares las reuniones de usuarios, ¿no? Las famosas RUS, en las que la gente pues compartía sus conocimientos, ponían sus pequeños stands, vendían sus producciones y se generaba información. Momento en el que también se popularizaron los fanzines, ya que no tenías la revista en tu kiosco, pues recurrías a hacértela tú mismo, ¿no? ¿Por qué no hacerla? En nuestro club, pues bueno, éramos tan genuinos que hacíamos un fanzine de MSX en MSX, pues bueno, totalmente artesanal, ¿no? O sea, en aquel momento ya había maquetación en Mac, PC y demás, pero bueno, pues nosotros teníamos nuestros programas de texto, procesadores de texto y demás en MSX, el Dynamic Publisher, eso es. Buenísimo. Con tu ratón, pues allí andabas poniendo, y si tenías que hacer montaje, pues tijeras, y el copiar y pegar era de verdad, vamos. Imprimíamos en matricial, sacábamos fotocopias, recortábamos y demás, y luego pues llevabas a la imprenta a que fotocopiasen. Bueno, eso fue muy popular en
en nuestro país y, claro, ha evolucionado, ¿no? Hablaremos o podemos hablar de cómo está ahora. Claro, es imparable el desarrollo que tiene hoy en día Internet, los fanzines digitales y demás. Bueno, eso, a día de hoy, pues bueno, es impensable, pero bueno, hubo una larga época en la que los usuarios pues nos comunicábamos de esa manera. Además que se hicieron grandes hitos en hardware y software, ¿no? Podemos hablar de los OPLs, del Graphics 9000 y demás, si quieres. Sí, pues llegó un momento en que, claro, el usuario tenía que buscarse la vida. Ya no había compañías que se hiciesen juegos, ya no había compañías que hiciesen hardware, entonces cada uno tenía que, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces el que sabía un poquitín a lo mejor de programación, pues empezaba a hacer juegos o empezaban a hacer músicas o demos musicales, demos técnicas. El que sabía quizás un poco de hardware, pues empezaba a hacer cacharros nuevos. Y como decía Andoni, pues salieron unos cartuchos, unas ampliaciones bastante curiosas, como puede ser la de OPL4. Por aquel entonces un OPL4 yo creo que no las traía ni las tarjetas de sonido de los PCs. Eran, pues no sé si traían un OPL3 o algo así, que era todo síntesis FM. O OPL2, puede ser. Los MSX2 Plus traían el OPLL, casi todos, era todo síntesis FM. Pues hicieron en Holanda un cartucho que traía el OPL4 con un banco ROM, todo por sonido digitalizado, WAV, por samples, y claro, eso sonaba quizá como un equipo profesional de sonido. O sea, los PCs como cuando aquello pues no sonaban, pero claro, era un cartuchito y seguía siendo pues para MSX, para un grupo muy reducido. O la Graphics 9000, que fue una especie de engendro para algunos, porque claro, traía un chip de vídeo que era muy potente, pero no era quizá totalmente compatible con lo que estamos acostumbrados al MSX. Tenías que utilizar una salida de vídeo, una VGA externa, entonces ya no era algo que tú pinchabas y salía en el MSX, sino que tú tenías que utilizar un aparato externo. Salieron juegos. Quizá aquí ya podemos empezar a hablar de cómo se movieron los usuarios, empezaron a hacer grupos de programación, compañías, si lo queréis llamar así, para juntarse y sacar nuevos desarrollos o desarrollos hardware. Y aquí quizá ya es un poquitito entrar, por ejemplo, pues la historia de John como desarrollador profesional de videojuegos. Joder. Gracias, Manu, por ese comentario. No, pues sí, al final yo no me puedo contar como usuario de MSX tan auténtico como Andoni, por ejemplo, que bueno, que estuvo en la época dura de los 90, digamos, donde no había ni internet o estaba empezando a salir un poco por los mediados y que controló todo el tema, controlaban los usuarios todo el tema, intentaban entre ellos pues apiñarse con cartas, con todo. Yo la verdad es que me reenganché en 2002 y porque vamos, ya aprendí con el MSX, pero luego pues tomé otras derivas, pero sí es cierto que lo que me hizo volver fue una de esas reuniones de usuarios, una RU de Barcelona, que me acerqué. Bueno, yo vi en internet, yo viví mucho el tema de la emulación. Cuando llegó el tema de la emulación, joder, yo me convertí en un fricazo de la emulación, me bajaba todo. Cuando salía un nuevo Doom de un juego me lo bajaba, tal, lo dejabas por la noche bajando con el GetRight a ver si para la mañana siguiente se había colgado o no, y probabas y tal. Y en la emulación, claro, me bajé emuladores de MSX y para recordar un poco ese ordenador que yo tuve de crío, cuando buscando en internet ves que la gente se reúne, ves que la gente no solo se reúne, sino que saca juegos o que hace hardware y que encima, o sea, bueno, sí, eso será, digo, pero estos tíos no tienen vida. Y fui a una reunión, fui con un amigo y bueno, volví alucinado, volví con las pilas cargadísimas, porque claro, ves ahí como la gente hace tal, y joder, unas ganas de la leche, y dices, cago en 10, y bueno, me vine con un Nemesis en caja, como en plan trofeo. Sí, que dije a la chica, no, mira, que sí, ya me enseñas otra cosa. Pero yo estoy ilusionado por mi Nemesis en caja y por todo el día que había pasado en Barcelona viendo cosas que no pensaba que se seguían moviendo, y que eso sobre todo por mérito de estos señores que mantuvieron, digamos, la llama viva, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo creo que, digamos que, y supongo que gracias a internet y a las comunidades y a los concursos y a un montón de cosas, hay un montón de factores, digamos que empezaron a surgir un montón de producciones. Yo creo un poco, ya desde mi punto de vista, que igual luego me lo puede afinar Manu, o si yo cuando llegué se veían igual trabajos más igual en Basic o en Pseudos Basic o demás, ¿no?
la cosa fue evolucionando mucho de nuevo el código máquina, a productos igual más trabajados, a productos igual más elaborados a nivel técnico, a nivel de diseño, a nivel un poco de todo, ¿no? Convirtiendo esos grupos que comentaba Andoni en esas compañías, entre comillas, que comenta Manu, ¿no? Porque sí que es verdad que empezaban a salir productos, ya cuando yo llegué veía cosas que alucinaba, ¿no? Pero yo creo que la progresión que ha habido desde ese momento hasta ahora, yo creo que ha sido exponencial, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de grupos que desarrollan pues, un montón de software nuevo, hardware nuevo, hay un montón de blogs y webs, que también eso es importantísimo, el apoyo en internet, comunidades, ya digo, concursos, ferias, y no sé, yo creo que somos una escena bastante sana en cuanto a eso a día de hoy, ¿no? Sí, por aquella época yo creo que el núcleo fuerte de desarrollo estaba en Holanda. Para mediados de los 90 por ahí, yo creo que los juegos venían de Holanda. En España se hacía poco y, como dice John, pues yo creo que la mayoría se hacía en Basic. Había juegos que se hacían en ensamblador. Ya a finales de los 90 yo creo que sí que ya quizá, bueno, ya no era tan raro ver juegos hechos en España en ensamblador. Por ejemplo, pues el Sonic o el Capiball o... no sé, empezaron a salir una serie de juegos que estaban hechos en ensamblador. El problema es que se notaba que quizá eran muy amateurs. En mi caso, por ejemplo, yo hice el Sonic, que era un clon del de Sega, pero mal hecho, porque la jugabilidad era penosa. Entonces, a lo mejor técnicamente tú decías, mira qué bien controlo el VDP, mira con lo que hago, mira qué rápido va, mira cuántos colores, mira qué pila de sprites, mira qué pila de cosas. Pero la jugabilidad en sí era mala. ¿Por qué? Porque no tenías quizá ese diseño del juego, de cómo tenía que ser, cómo tenía que saltar, qué dificultad tenía que ser. Nos pasaba quizá como a los primeros desarrolladores de juegos, que entonces el juego tú le probabas y para ti era fácil. Se lo ponías a otro y es que era incapaz de dar 2 pasos, le mataban. Entonces estaban muy poco pulidos, por decirlo de alguna forma. Y eso sí que ha ido cambiando, como decía John. Ahora las producciones que se hacen son bastante profesionales. Es más, yo me atrevería a decir que cualquier juego, o la mayoría de los juegos que se presentan hoy en día, los concursos que se hacen, pues dan 1000 patadas a los que se dieron en la época. Y aún así no los valoramos como deberían. Pero son juegos que aprovechan el sistema, que están bien hechos, que están entretenidos, tienen una curva de aprendizaje, tienen unos controles que responden. Se ha profesionalizado quizá demasiado. O sea, está muy bien porque los juegos que sacan tienen una calidad impresionante, pero nos hemos vuelto muy quisquillosos. Es decir, a lo mejor nos sacan un juego y en el momento que dices, oye, mira, pones 5 sprites y ese el quinto ya parpadea. Eso hay que evitarlo. Eso tienes que cambiar el diseño porque no sé qué. O has hecho este juego y no va al frame. O sea, no va a 50 Hz. Solo funciona cada 2 o no hace el refresco perfecto. Nos hemos vuelto quizá un pelín exigentes. No, pero yo creo que también eso viene de lo antiguo, de los problemas, sí, y de cómo que estamos ahí todavía. Entonces ahora no, ahora lo que vamos a sacar, no vamos lo a que pasa es que yo creo que estamos siguiendo esa microsociedad, digamos, de usuarios de MSX y que todos evolucionan. No podemos pensar tampoco que evolucionamos los developers y los usuarios no. O sea, nosotros evolucionamos y el usuario quiere más, quiere mejor, o sea, le estamos educando, porque también forma parte de está el desarrollo de software, el de hardware y el que juega nuestros juegos, que forma parte, vamos, que no podemos prescindir de él jamás. Y la verdad es que las cosas van a mejor, nos exigen más y nosotros tendremos que darles más. Entonces al final sí que es cierto que valoras lo que tenemos ahora con algunos juegos en cartucho que sacaron en la época, que eran medio parcheados en Basic, que no sé qué, y se vendían en Japón tal, y lógicamente los de ahora son mucho mejor, pero yo creo que también es algo con lo que tenemos que convivir ahora nosotros, esas no quejas o apuntes o cosas más finas. Hay otras escenas, digamos, de retroinformática que son bastante más permisivas en esos aspectos, por ejemplo la de Spectrum. No es por... Yo hago también desarrollos para Spectrum y no es por... pero tú lo sabes, tú también has hecho cosas para Spectrum, últimamente habéis hecho un par de cosas y es mucho más agradecida. ¿Pero por qué? Porque se encuentran... Igual, como decías tú antes de esos 99 o 98, con producciones más creadas con motores muy... O sea, no con lo que tenemos nosotros ahora. Entonces, digamos que les falta que den ese paso y que se empiecen a lanzar producciones ya, que vayan al frame, que se preocupen de que cuando terminen refrescos, cuando impriman, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
Sí que es cierto que salen cosas y que se les critica o tal desde el punto del usuario, pero yo creo que estamos creando también nosotros un usuario exigente y eso no es malo, ¿no? Sí, se me parece bien que te exijan y te ayuden a superarte, pero hay veces que, no sé, que un pobre... Que yo creo que acojona, entre comillas, al que dice quiero empezar a hacer juegos, digo, claro, si hago un juego y en cuanto saque... De hecho, perdóname, Manu, hablando con un grupo de desarrollo que está acostumbrado a sacar juegos en Spectrum, hablándole de, tío, saca juegos para MSX, que tienes el conocimiento, ¿por qué no haces para MSX? Me decían, es que estamos acojonados. Porque si lo sacamos en la escena del MSX nos van a dar de hostias por todos los lados. Eso me lo dijeron hace nada. Entonces esa sensación existe de exigencia, pero es porque igual nosotros vamos en una línea de más calidad y el resto no. Entonces bueno, yo creo que es positivo. A ver, que a veces es un poco sangrante cuando el desarrollador oye que el juego... Yo, mira, últimamente, el Malaika, que lo hemos sacado hace un mes. Autobombo. Perdón, es un poco de publicidad. Aquí ponen publicidad. Pues nada, lo hemos sacado hace un mes. Y le han dado de leches también por todos los lados. Bueno, yo no recuerdo ninguno de las producciones mías que no le han dado de leches por todos los lados. Pero al final también es un punto crítico. Aprendes de él y... Pero bueno, en tu caso es con razón. No, hombre, que no. No, pero bueno, ahora bromas aparte, sí que es verdad lo que decía John. Por ejemplo, en Spectrum yo creo que son más agradecidos en el sentido de que, no sé, tienes una respuesta a los usuarios. Yo en mi caso, cuando portamos el Kings Valley de MSX a Spectrum, pues la respuesta que tuvo el juego fue muy buena. La gente pues lo agradeció, la gente puede, pues yo qué sé, yo no soy un profesional del Spectrum, quizás se podría haber hecho mejor, no lo sé, bueno, pero la respuesta de la gente, la acogida fue muy buena. Eso en MSX a veces, pues sí, sueles tener buena acogida cuando haces un juego, pero sí que acojona un poco a veces decir, a lo mejor me crujen, ¿sabes? Como saque algo y tenga un fallo, me crujen. Y yo creo que tampoco... Ya, igual es un poco extremo. Claro, tampoco yo creo que habría que ser tan extremo, es decir, pues sí, pides un nivel de calidad, pues gente que sepa que haga bien las cosas, pero suelta un poco de cuerda, no bueno, estés ahí con el hacha a la que cae. A ver, ¿qué opinas, Dani, como usuario? ¿Tú eres jugador de...? Yo, pues como usuario, creo que lo que se está haciendo hoy en día tiene mucha calidad, tanto técnica, acabado, jugabilidad, pues que hoy día podamos comprar un cartucho rotulado con su caja y demás, es que está a la altura, como habéis dicho, está a la altura de lo de tiempo atrás. Tan solo dar la razón en que igual somos una comunidad que venimos de mucho tiempo atrás de ser como el hermano olvidado o el hermano acomplejado, no sé qué, ¿no? Y se hacía la federación contra Commodore, no sé qué, todos esos temas, ¿no? No sé. La espinita que hablaba antes. Claro, yo creo que sí que van un poco por ahí los tiros, pero se quemaban o se golpeaban Spectrums en las reuniones de Madrid de usuarios y no sé qué. Bueno, ya está. Bueno, se hizo. Con los Sanfermines todos los años el Spectrum. Bueno, sin más, yo creo que deberíais oír también deberíais como grandes productores que sois los dos, escuchar también las positivas, ¿no? Que sin duda os hacen y hacemos, porque lo que estáis haciendo es de muy buenísima calidad y que, bueno, sin más, que troles siempre va a haber. Entonces los concursos que se están haciendo hoy en día también, ¿no? Para promover, de los que os va a hablar ahora John un poco más, para promover el desarrollo de juegos y programas, son totalmente positivos. La gente va a opinar, para bien, para mal y ya está, pero lo que estés haciendo es muy importante. Yo no sé, es que nosotros también estamos organizando ahora ahora, lo organicé yo en parte, ahora lo sigo organizando, pero vamos, fue un concurso creado por Edu Robs y también por 2002-2003, que fue el MSX Dev, y yo creo que cambió mucho, fue un punto de inflexión importante, yo creo, en la escena sobre todo española, o sea, porque se exigía mucho, MSX1, ROM, o sea, la gente se tuvo que apretar mucho y es un concurso en el que la gente se empezó a vincular y a implicar, y yo creo que cambió, igual Manu no está muy de acuerdo, pero yo creo que cambió mucho la forma de hacer las cosas, y no solo eso, no solo en soft, sino también en hard, o sea, el tema de la producción de cartuchos, de la que os va a hablar Manu, porque entiende un huevo, porque hace cartuchos de MSX, salió un poco a raíz también, creo yo, o por lo menos en parte, que en ese concurso se fomentaba 100% la creación de archivos .rom, juegos en ROM, no juegos en cassette, sino juegos en cartucho, con lo cual se iban generando más producciones y los productores de hardware dijeron, bueno, pues ¿por qué no lanzamos cartuchos? Y ahora, a día de hoy, tenemos el lujo, los desarrolladores de
de soft, como es mi caso, de poder contar con desarrolladores de hard como Manu que desarrollan cartuchos y podemos tener nuestros juegos en cartucho, que eso también es importantísimo. Entonces yo no sé por comentarlo, porque yo creo que la creación del cartucho yo creo que es bastante importante en la deriva que ha tomado el desarrollo de MSX a día de hoy. Sí, quizás sí que es cierto que yo creo que a partir de la MSX Dev empezaron a salir muchos juegos nuevos cada año en formato ROM. Entonces, para jugar esos juegos, o bien utilizas un emulador, que según los puristas sería un sacrilegio, porque para eso está el MSX, o ya tienes que andar haciendo chanchullos para jugar. Si es un juego pequeñito, pues a lo mejor de 8, 16 o 32K, bueno, pues se puede cargar. Pero si tenemos un Mega ROM, ya necesitas un hardware extra. Entonces ahí quizás empezó a salir el tema de, pues eso, de fabricar juegos, sacar ediciones físicas de los juegos que iban apareciendo nuevos, porque la gente te lo demandaba, quería jugar en su ordenador, quería pinchar el cartucho, que apareciese el juego y poder disfrutar de un juego hecho en ese mismo año. O sea, yo tengo amigos en Japón que dicen, es que flipo, me mandas unos cartuchos que ponen que están hechos en el 2012, en el 2013. Dices que eso es impensable, un juego nuevo, que la gente lo siga haciendo. Entonces, a partir de ese punto yo creo que fue cuando hubo demanda y entonces pues salió la oportunidad quizá de hacer, por un lado, ediciones físicas de cartuchos y por otra, pues cartuchos flash ROM de estos que son regrabables. Pues algo así, para que lo entendáis de los que no sepáis de qué va, como los cartuchitos estos a lo mejor de Nintendo DS o de pues que metes tu copia personal de seguridad, porque se te puede rayar el cartucho y puedes jugar. O bueno, tu hijo lo puede tirar a un caldero, que suele pasar. Pues ese tipo de cartuchos. Entonces el MSX pues salió igualmente, pues cartuchos regrabables en los que tú podías bajarte una ROM de tu colección personal, grabarla en el cartucho y disfrutar de ello. Y también servía a los desarrolladores para poder probar sus juegos en el ordenador real, porque también ocurría esto, que vale, salía el dev, salían los juegos, lo probabas en un MSX real y no iba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque el desarrollador lo había probado solo en el emulador. Y en el emulador a lo mejor, pues por distintas razones, no emulaba perfectamente el hardware, y una cosa que en el emulador iba bien, o iba al frame, o funcionaba perfectamente, en el ordenador real pues fallaba. Y a raíz de eso, pues sí que hubo un salto en la fabricación tanto de cartuchos como juegos, cartuchos regrabables, y luego ya un poco más adelante, pues en mi caso, cartuchos de almacenamiento masivo, interfaces de disco para tarjetas SD, que pues ya te permitían no depender de ningún otro medio de almacenamiento, ya que en tu tarjeta de 2 GB o 4 GB puedes tener todo el software aparecido para MSX, puedes hacer tus programas, puedes crear tus ROMs, puedes programar, puedes hacer tus músicas, puedes almacenar todo lo que quieras. Y es que un poco por poneros en dimensión de todo esto de los cartuchos y de los concursos y demás, digo, para que luego cuando salgáis de aquí os vayáis a buscar información de MSX, os bajéis cosas de MSX y vienes un poco lo que hay. Estaremos en torno a las 15-20 producciones de MSX anuales de calidad, más o menos cierta calidad, de las cuales igual 10 u 8 salen en formato físico, en cartucho, al año, haciendo una media más o menos. Y a día de hoy hablar de eso en un sistema que tiene 30 años, que es lo que estamos celebrando un poco ahora, pues tiene bastante tela. Entonces, por ponernos un poco en la dimensión de lo que nos encontramos. Y la gran mayoría de ello, la verdad es que se desarrolla en España. Sí, en mi caso yo los juegos que en cartucho, por decirlo de alguna forma, son casi todos los provenientes de la DEP y bueno, otros grupos quizá que sí que lo hacen a nivel, pues o bien Retroworks o Cralicec con el Goonies, que pues eso, terminaron el juego y lo decidieron sacar en cartucho, pero casi todos los juegos, por no decir todos, son hechos aquí. Además que yo creo que es muy positivo el tema de los cartuchos físicos, porque en todo este mundo de la escena retro, del mundo retro, vivimos de nostalgia, o un pilar muy importante es la nostalgia. Entonces es un triunfo ir a una feria cualquiera, alguien que acaba de rebote o los usuarios que llevamos tiempo ahí, y vuelves a ver un cartucho, y es que la verdad tiene que sorprender, ¿no? Al que lleva 15 años o 20 años sin acordarse de aquel ordenador que tiene en el armario, que le regalaron por la comunión o lo que sea, ver un cartucho, ¿no? Que abres la caja, lo pinchas en tu MSX y dices, ostras, esto es lo que tenía yo entonces. La verdad es que también fue un punto de inflexión y creo que ha sido totalmente muy positivo para la escena.
Sí, bueno, no sé que hay algún punto más por ahí. Nada, ya debate, dónde vamos y qué queremos hacer. Sobre todo, ¿por qué el MSX y no otro? ¿Por qué el MSX y no otro? Podría ser un punto. Sí, bueno, ¿hacia dónde vamos? Por resumirlo así, rematar un poco, pues yo creo que el MSX seguirá vivo mientras haya usuarios interesados y desarrollando cosas, o simplemente usuarios que quieran seguir rememorando pues sus tiempos mozos y jugando a sus juegos de Konami y cosas así. Y la pregunta del millón, ¿por qué MSX y no otro microordenador? Yo quizá lo diría al revés. ¿Por qué otro ordenador y no MSX? O sea, quizá en la mayoría de los casos el origen no sea porque nuestros padres miraron las especificaciones técnicas, miraron, mira, este tiene un procesador de vídeo que tiene un modo de tile, tiene sprites y tal, y el Spectrum no, es solo el Spectrum no lo tiene, entonces creo que es mejor ordenador el MSX. Yo creo que en nuestro caso, en el mío en concreto, pues iba a decir mis padres, no. Los Reyes Magos fueron a una tienda electrónica y eligieron o les vendieron un MSX. Y a mí lo que me trajeron los Reyes, me trajeron un MSX. Mis amigos tenían Spectrum y me acuerdo que el padre de uno de ellos le dijo, todavía estás a tiempo de ir a la tienda y cambiarlo, que tengo un Spectrum. Yo, pues por suerte, o sea, no es que tenga nada con el Spectrum, contra el Spectrum, pero bueno, yo en mi caso pues me quedé con MSX. Claro, sufrí como un diablo allí en aquella época porque no tenía mi juego de los Simpsons, no tenía mi juego de la Atena, no tenía mi juego de todos los que sacaban, todo del Batman o todas estas cosas. Es el Rainbow, claro, pues eso no los tenías. Pero bueno, con el tiempo pues yo creo que la decisión fue acertada para bien. O sea, en concreto pues ha marcado mi vida y quizá, bueno, en el caso de muchos de vosotros os haya marcado el sistema que hayáis tenido o ese contacto con la informática, os ha introducido quizás en vuestro puesto profesional actual, como programadores, pues como editores de vídeo, como músicos, como lo que sea. Sí, no sé, a mí el MSX también me vino un poco de rebote, porque al final fue el típico lote de empresa que le regalaron a mi padre en Navidad y justo le tocó un ordenador. No sé si sortearon 3 entre la fábrica, no sé cuántos eran, 300.000, no sé, y le tocó y casualmente llegó. Y cuando llegó con ella, con el monitor, todo el kit de fósforo verde y tal, y el MSX, bueno, yo no tenía tampoco mucha idea de sistemas y tal, yo tenía 8 años. Pero lo duro fue eso, cuando llegó el momento de cambiar juegos en el cole. Ahí sí, ahí ya más complicado. Pero bueno, pero al final es eso, siempre tienes el cartucho en MSX2 para ponérselo a cualquiera adelante y que se joda y decir, esto es un juego, esto suena bien y esto está. Entonces bueno, al final teníamos nuestros puntos buenos y malos. Yo he de reconocer que muy de pequeño incluso coloqué una cita de Spectrum para ver si cargaba. Yo hice la prueba. No funciona, ya, por si acaso no habéis probado, no funciona. Pero hice la prueba, lo metí, hice el runcast y no. Y para atrás, así que sí. Pero bueno, pero a ver, ¿por qué el MSX y no otro? Pues si ahora mismo tuviese la capacidad de elegir, pues por su sonido, que se adelantó a la época del Spectrum, que luego lo solucionó con el 128 y al CPC, pero el MSX iba por delante, por el vídeo también, no solo por los modos de vídeo, ya en MSX2 ni te cuento, sino por los sprites hardware y por cómo gestiona los modos tileados, por el BASIC, que el BASIC es un BASIC potentísimo, que con una línea colocas un sprite en pantalla, un color, y en la capa de profundidad que tú quieras, con menos de una línea, con una instrucción. Por todo, digamos, por la capacidad que tiene para aprendizaje, por la expandibilidad que tiene, pues podías comprar hasta kits con brazos robots, o sea, es que como batería, como aquí la amiga. O sea que, pues bueno, por aquella época tenemos un amigo, el Saber de Mallorca, que cuando ahora todo el mundo tiene el Rock Band y tiene su guitarra y tiene su batería, pues por aquel entonces, cuando eso no lo había, el chaval se hizo una batería conectada al MSX en la que tú te iban bajando las notas y tenías que ir tocando la melodía. Tenías que ir dando el bombo, los platillos, el tambor. También hizo el de guitarra, también hizo luego el de el Tataku Manía, ese o no sé qué. Pero bueno, que yo me acuerdo que tú ibas a las reuniones, ibas con la batería y la gente flipaba, decía, pero ¿cómo tienes ese enchufado un MSX? De hecho, esa reunión que fui todo fricazo en 2002, cuando no tenía ni idea, que me reenganché y tal, es que estaba esta chica con la batería y me quedé blanco cuando les vi tocando la batería. Iba con los guantes y todo súper preparada. Iba a probar y me acuerdo que me dio palo y al final no probé.
pero me quedé flipado viéndolo, todo lo que se hacía. O sea, ya os digo que no solo juegos nuevos y gente tal, sino hasta una batería y la gente jugando con ella, ¿no? Hasta ese punto me pegó el golpe, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sin más, aportar igual en mi opinión, pues nosotros siempre hemos sido, o esto lo hemos vivido muy desde el punto de vista familiar, ¿no? Pues mi tío tenía MSX, nosotros teníamos MSX, nos juntábamos todos los primos, jugábamos, también hubo una época de Spectrum, bueno, pues teníamos el Spectrum y también aprovechábamos aquellos juegos y bueno, después con el MSX2 aquello sí que ya fue un poco revolución. Y decir que bueno, pues en nuestro caso, en mi caso, pues el friquismo que me pueda gustar, ¿no? Todo lo que venía de la cultura japonesa, todos los juegos japoneses y demás, pues influyeron bastante, ¿no? Y sin hentai. Y bueno, pues lo dicho. Todo eso que venía de Japón pues nos entusiasmaba y lo podíamos tener cerca, ¿no? Y todo lo que se ha hablado, todos los puntos positivos que hemos hablado, expandibilidad y demás, lo hemos aprovechado. Teníamos en aquellos momentos de las RUS pues engendros, ¿no? Las torres de carcasas de PC con un expansor de slots dentro, los cartuchos de música pinchados, los discos duros, los CD-ROM, la batería, la guitarra, bueno, pues yo eso lo vivimos muy, bueno, como unos frikis y yo creo que eso no, en esa medida no ha estado en otros sistemas y es lo que a nosotros nos ha marcado. Nada, pues si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis comentar algo, pues yo creo que es el momento antes de terminar la... ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No veo a nadie? A ver, sí. Dilo si quieres. Yo tengo dos preguntas. La primera es si del MSX hubo clónicos no licenciados. Y la segunda pregunta, ya os lanzo también, es las causas de la caída comercial de este sistema que pretendía ser un estándar. Y lo quiero lanzar con una pregunta porque yo creo que en el PC fue la causa precisamente, ¿no? Que los clones piratas son los que convirtieron en un estándar, ¿no? Hubo clónicos en el MSX y luego ¿por qué fue la caída comercial del sistema? Clónicos como tal yo creo que no había problema, porque yo creo que para sacar tú un ordenador simplemente con ajustarte al estándar lo podías hacer. Es decir, si tú eres un fabricante y querías hacer un ordenador en MSX no tenías ningún problema. No es a lo mejor como hoy quiero hacer una PlayStation 3, pues o sea, no puedes, majete. O sea, los componentes estaban ahí, ¿no? Ahí está. Entonces tú si quieres hacer un MSX podías hacerlo. Es más, yo creo que pues eso, en países de Sudamérica, Gradiente y cosas de estas, compraban los componentes de MSX y sacaban sus propios modelos. No había ningún problema. O sea, yo creo que en ese sentido no habría clónicos. Es más, a lo mejor por ejemplo la CEMIX, la que hay allí, la consola esa coreana, pues yo creo que los coreanos en aquella época lo copiaban todo. Es decir, directamente cogían un juego de Konami, el Metal Gear, le ponían su caja, le cambiaban el logo, ponían que le había hecho CEMIX y le vendían. Y como no había ningún tipo de ley de protección intelectual o de autor ni nada de esto, pues lo podían vender legalmente en su país. O sea que yo creo que en ese sentido no hubo problema. Y sobre el por qué decayó el sistema, pues es difícil de saber. Habría que hacer un estudio de mercado, pero yo creo, en mi opinión, es que no evolucionó al ritmo del mercado. Es decir, el salto del MSX1 al MSX2 sí fue un salto considerable en lo que a vídeo se refiere. El salto de MSX2 a 2 Plus fue más limitadillo, porque apenas, pues sí, pues a lo mejor te cambiaba pues de 256 colores a 19.000, pero para imágenes. El procesador seguía siendo el mismo, la memoria la misma o menos, o sea, no aportaba un gran cambio. Y luego ya el TurboR pues pasó 3/4 de lo mismo, era como quien dice un 2 Plus con un procesador que podía ir más rápido. Pero claro, por aquel entonces ya empezaban a aparecer las consolas, ¿sabes? Ahí hubiese necesitado quizá un procesador de vídeo más potente, con varias capas, más spreads simultáneos, más colores, algo tipo pues lo que hablábamos antes de la Graphics 9000, un chip de vídeo mucho más potente que tenía Yamaha, pero quizá por prisas, por problemas de diseño, lo que sea, pues no se sacó. Y yo creo que esa fue la causa de la muerte del sistema. Mucha gente se saltó a las consolas, o sea, ya pasó de juegos
de 8 bits a juegos de 16 bits y el MSX se quedó estancado. También por los ordenadores también, ¿no? Porque ya estaba en aquella época Sí. el Atari y el Amiga que estaban pegando. Sobre todo Sí. porque debería haber saltado desde el MSX2 al Turbo R directamente. Sí. Entonces a lo mejor hubiera tenido un poquito más de cuota de mercado. Pero yo me refiero que si hubiesen sacado, por ejemplo, si hubiesen sacado, cuando apareció pues a lo mejor el Amiga o todo esto, un MSX con características similares, es decir, de potencia similar, tanto en proceso como en vídeo, pues la gente que tuviese MSX hubiese sido con el MSX, de como me compro el modelo superior. Pero si ya veo que mi siguiente modelo nuevo de MSX no puede competir, pues me cambio. Yo creo que eso no. Y aparte de lo que dice Manu, que el MSX sí que, bueno, y lo ha comentado también Andoni, que ha sido un ordenador que lo hemos tenido realizando un montón de funciones domésticas, profesionales y demás. Pero es que está muy orientado a juegos a priori, o sea, tienes esos slots de cartuchos, está muy consolidado, es un ordenador muy como consolidado. Y yo creo que lo que comentáis de las consolas sí que tiene bastante importancia, porque cuando salió el Turbo R es que ya la NES era la jefa y en breve ya salía la Super y la gente ya estaba orientada en cuanto a gaming a consolas y otro tipo de cosas que en Japón estaban pegando muchísimo. Konami era el rey en la NES, ya el MSX se le había olvidado, etcétera. Entonces, al final, como ordenador, como sistema de ordenador de informática, digamos, al uso, podía haber tenido mucho igual, o haber continuado el sistema si hubiese elegido bien igual los componentes en las últimas generaciones y si no hubiese estado igual tan asociado a los juegos, que en ese momento iba a otra velocidad. O sea, los PCs estaban pues incipientes con sus tarjetas en blanco y negro y tal. Y cuando quieres seguir la línea de los juegos, yo creo que es un recorrido bastante complejo. Y por eso en Turbo R ni siquiera salieron, pues ¿cuántos juegos salieron que aprovecharon el Turbo R? En la época, muy pocos, y ya tampoco de compañías que se estaban haciendo ya nombre en las consolas. Entonces, yo creo que al tener un poco esa vinculación, mi opinión es que mataron un poco también las consolas. Pero yo creo también que tanto la Amiga como la Atari también estaban vinculados a juegos, porque mira qué cantidad de videojuegos sacaron y que mucha gente, independientemente de que por parte de la escena o de la escena hemos hecho también tanto en Amiga como en MSX, pero yo creo que era enfocado y tenía una cantidad de títulos horrorosas. Claro, yo creo que al final pero ahí el PC llegó a mantenerse en nuestros hogares, digamos. Por aquella época. No en aquella época, sino por la evolución. Quiero decir, el Amiga también estaba muy enfocado, digamos, a juegos y ya le venían consolas que poco a poco le iban dando también. O sea, al final, no sé. Es que es complicado porque es difícil, solo enfocado, es difícil, la Amiga después es muy difícil. La capacidad gráfica que tenía, por ejemplo, para los profesionales. Sí, para el vídeo, para edición de vídeo y tal. Atari para música, por ejemplo, con el MIDI, con las salidas que tenía. Igual el caso de Amiga es que tampoco es un sistema, estaba solo soportado por una marca. Entonces igual es otra cosa diferente, igual es... No, pero como las consolas eran una marca, por ejemplo Nintendo, era Sega, también eran marcas propias. Eso también ha desbancado un poco el que también el MSX fuera hacia abajo. No sé, es un poco complejo. La verdad es que hay tantos factores de por qué no seguimos a... Esa pregunta... Sí. Con maldad. Eso nos das a nosotros un DeLorean y tenemos ahora MSX. ¿Y quién más quería preguntar por ahí? Sí. Bueno, yo quería ahondar en un tema. Yo no soy de MSX, yo soy de Spectrum. A la hoguera. Eso, de los que rompíais. No, hombre, joder. Yo no rompí ningún MSX, pero mira, estoy en un sitio aquí que me los puedo cargar todos los modelos. No, eso fue yo creo que fue un incidente aislado y no sé. Yo creo que sí. O sea, las acciones de una persona o dos en concreto. No iba por ahí. El tema es que yo personalmente, por ejemplo, a mí me habría gustado que me compraran los Reyes Magos un Commodore 64. Claro, estamos hablando también unos años antes, MSX es que todavía no había salido, ¿no? Y la razón del Spectrum fue el precio, es que valía la mitad, ¿vale? Pero yo siempre he sido multisistema, o sea, yo por ejemplo nunca compré una micro hobby que solo hablaba de Spectrum, yo era de Micromanía, que hablaba de todo el mundo, MSX incluido. Me acuerdo cuando salió y el tema del estándar, claro, era un maquinón en cuanto a hardware, ¿no? Pero claro, yo lo que veía era que pasaba el tiempo y era una sección pequeñísima. Yo nunca tuve un amigo que tenía un MSX, ni tan siquiera le puede decir a uno, tú estás loco, y lo sabía, se veía en el Corte Inglés, no sé qué. Entonces,
¿no creéis que esa época de los 80, ¿no? De mediados, final de los 80, antes de que decayeran todos los sistemas estos, ¿no? Porque luego Internet ha revivido mucho todos, ¿no? ¿No creéis que aquello era entre el tema japonés? Es decir, que no todos los modelos eran fáciles de adquirir, ¿no? Entre eso y la falta, aquello era un fregado enamorarse en aquella época de un MSX, a pesar de que como una máquina era magnífica. Bueno, se ha demostrado con el tiempo que, lo que decir, ¿no? Que sacar un compatible probablemente era la máquina que menos costaba, porque vamos, era muy expansible, etc. Pues un poco, antes lo que comentabas de lo del precio, eso también es importante, porque no sé si habéis visto quién sacó el anuncio ese, no me acuerdo de quién era el anuncio, era de un anuncio de revistas, El de Sony. Que salía con el tío del Spectrum, el niño del Spectrum y el niño del... Joder, bueno, no sé si lo habéis visto, pero es un niño pijo con un MSX y un macarra con la chupa, tal, no sé qué, el tío típico niño que ningún padre quiere tener con el Spectrum, ¿no? O sea, es en plan, el MSX se enfocaba también comercialmente un poco en esa vía, era como el más didáctico, el más... Como, o sea, como decía Néstor, el otro día hizo Néstor, Néstor es un usuario, decía eso, puso ese mismo ejemplo y dijo, el MSX era el iPhone de la época, era para élite, la chusma tenía el Spectrum. Y lo, a nivel de broma, claro. Y lo que hablabas del dinero y del coste, sí que es cierto, porque al final, joder, en portátiles, cuando salían las primeras portátiles, ¿qué era mejor? ¿La Game Gear, la Lynx o la Game Boy? Pues igual técnicamente la Game Gear y la Lynx eran mejores, pero comercialmente la Game Boy era más barata. Como era en blanco y negro, no tenía ni luz ni nada, casi no consumía pilas y todo el mundo quería la Game Boy. ¿Era mejor? Pues yo creo que no, pero la petó, pues sí. ¿El Spectrum era mejor? No, perdona, ¿eh? Ahora, fue en un momento en el que la informática doméstica se empezaba, en España por lo menos, empezaba a nacer, y siendo el producto más asequible, pues tuvo un mercado muy amplio, muy amplio. Y luego, claro, lógicamente ese mercado amplio le dio soporte, software y soporte en todo. Entonces el MSX quedó pues un poquito más atrás en cuanto a eso, mi opinión. Yo creo que era un poco de masocas, ¿eh? O sea, esa época yo no la viví, se debía sufrir mucho. Yo sufría, yo tenía un Spectrum, y yo cuando veía las conversiones que hacían a MSX, yo decía, ¿pero qué hacen? Si esto tiene unos gráficos alucinantes, ¿no? Y no lo estaba sufriendo personalmente, pero me parecía que era un maquinón que no se estaba aprovechando. Sí. Venga a pasar años así, ¿no? Pero tampoco es algo que se haya quedado viejo. O sea, hay usuarios de PlayStation 3 que se han cagado en las muelas de conversiones casi directas de Xbox 360 cuando la Play 3 era un maquinón, pero convenía más la Xbox, que tiene un plantel de la leche, que tiene un online de la leche, unos usuarios tal, lo hago ¿para qué lo voy a hacer para PlayStation 3 si luego tengo que hacer el downgrade? Me va a costar más. Entonces, era un poco también así, lo hago para Spectrum, lo afilo para el usuario que sé que me va a comprar, después aplico a MSX y ese pequeño nicho de mercado les tengo contentos, vendo algo y es un producto que ya tengo hecho, con lo cual pues, me cuesta menos. Entonces yo creo que es un poco también por ahí, pero se sigue haciendo, ¿eh? A mí uno de Spectrum me dolía ver en monocromo juegos de MSX. O sea, me da igual que fueran conversiones. Gracias, tío. A nosotros también nos dolía mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, pues con esto damos por concluido. ¿Queréis hacer? Sí. Bueno, pues nada, damos por terminada la charla. Muchas gracias a los tres por venir, a Andoni, a Manu y a Jon. Y bueno, pues vamos a despedirnos y vamos a entregarle unos pequeños presentes. Bueno, si queréis ir sacando un poquillo lo que tenéis y así vamos contando, porque os vais a tener que poner lo que hay dentro, así que de aquí nos vais. El super chapelón, la camiseta de Retro Euskal. Creo que os cabe el chapelón, ¿eh? Es imposible que nos quepa. Bueno, primero igual os ponéis la camiseta. Eso, el Retro Chacoliña, que hemos comprado unas cepas aquí cerca en Baquio y hemos hecho nuestro propio chacolí. Oye, ¿cómo nos cuidáis? Oye, muchas gracias. Y bueno, un certificado de asistencia, Para el trabajo. Sí, por si tenéis que justificar, os firmamos lo que queráis. Y una chapilla de Retro Euskal para que decoréis. Sí, hombre. Y muchas gracias. Gracias a vosotros.